Ok, entonces ya ahorita vamos a apuntarnos un poco más directamente a lo que es nuestros métodos de resolución de los ejercicios, ¿no? En principio, digamos, ya identificamos algunas cosas que necesitamos como base. Ahorita vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con trabajo virtual. Como dice, de estos 3 puntos, vamos a usar el tema de trabajo virtual y las relaciones como ecuaciones y cuestiones para establecer equilibrio. Y ese equilibrio debe darse justamente entre los que son las fuerzas externas que trabajan en nuestro sistema y las fuerzas que se generan internamente a nuestra estructura. El punto 2 tiene mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con los sistemas isostáticos. Y entonces hablamos de superposición de sistemas isostáticos. Un caso de una de las situaciones que vamos a analizar en los sistemas isostáticos es el que va a tener las cargas reales, lo que son las cargas aplicadas sobre nuestra estructura, ¿no? Y aquí dice otro u otros sistemas isostáticos van vinculados a fuerzas y desplazamientos virtuales, que dice por acá. De manera que, como dice allí, la combinación lineal entre el sistema real y los sistemas complementarios que utilicemos con esas fuerzas virtuales, en definitiva, den la imagen completa de nuestra estructura problema original, ¿no? Una pregunta que surgió un par de veces en semestres anteriores al respecto es, bueno, ¿por qué si es mejor tener una estructura hiperestática? Vamos a trabajar con estructuras isostáticas y el tema es justamente que no es ese el caso, es un simple truco para trabajar con varios sistemas isostáticos que cuando los solapamos, los superponemos uno con otro, tenemos nuestros sistemas hiperestáticos, si es que en nuestro caso efectivamente es hiperestático, pues. Entonces, como dice el último punto, para hacer eso entonces necesitamos poder identificar un modelo isostático que va a tener las cargas reales, y por la otra identificar esas restricciones adicionales si es que las hay, de manera que si es que es un caso hiperestático, ¿no?, que pudiesen existir, aquí lo menciona, de manera que al superponerlos tengamos nuestro sistema original, ¿ok? Aquí otra vez, digamos como que la receta, ¿no? Necesitamos técnicas y destreza para identificar un modelo isostático, o sea, identificar las restricciones redundantes. Ya estuvimos bastante tiempo con eso. Plantear los sistemas correspondientes a cada redundante. Esto ya lo iremos viendo más claro en la medida que pasemos a resolver algún ejercicio. Y que de hecho mi aspiración es que hoy efectivamente lleguemos a eso. Creo que no vamos a tener problema. Un ejemplo muy sencillo. Y luego es esto técnica y destreza para resolver la estática en términos de trabajo, sea real o virtual. Ahí vamos a estar hablando de lo real y lo virtual, y también, digamos, de sistemas primarios y complementarios o secundarios. Luego calcular, va asociado a esto a calcular desplazamientos virtuales, estamos hablando, luego comentaremos por qué es eso. Chequear, digamos, plantear unas ecuaciones de compatibilidad, sabiendo que donde quitamos una restricción para, digamos, idealizar el modelo como isostático, la realidad es que donde quitamos esa restricción y estamos colocando una fuerza, digamos, que la compense, eso a final de cuentas implica que con la fuerza esa ecuación de compatibilidad lo que nos lleva es a que esa fuerza tiene que ser tal que pueda mover ese nodo al que le quitamos la restricción, lo pueda devolver a su posición original. Y eso sería, digamos, el cálculo de la fuerza, o sea, esa incógnita que nos estaría faltando. Ajá. No era pregunta. Bueno, en el caso de
trabajo virtual, déjame ver si esto como que, perdón, anterior. Bueno, la idea, esto lo vamos a ver un poquitico más adelante, pero quizás es como un adelanto, ¿no? Vamos a hacer como, digamos, visualizar, hacer un pequeño análisis donde vamos a hablar de un caso primario con las cargas reales, que la idea es que vamos a ver que en la medida que aplicamos esas cargas reales sobre nuestro sistema, el sistema o alguno de los nodos en particular va a tener un desplazamiento. En la medida que crece esa carga, vamos a tener un desplazamiento, sería esta rayita aquí morada que estamos teniendo. Después viene lo del sistema complementario como tal, que se ve como aplicamos a partir de allí ahora una carga virtual que realmente no existe. Y tenemos un desplazamiento, digamos, virtual también. Entonces, esta situación, esto que tenemos aquí, si de entrada podemos verlo como que estamos aplicando dos regímenes de carga, uno a continuación del otro, ¿okay? Y en definitiva tenemos eso, unas deformaciones asociadas. Y lo que es lógico pensar es que si nosotros tenemos un sistema de cargas aplicado sobre una estructura y luego le aplicamos una carga que es la que estamos llamando virtual, vamos a tener una deformación total. Y que no importa el orden en que apliquemos esas cargas, si aplicamos primero la virtual y después aplicamos nuestro sistema de cargas reales, el resultado viendo que nuestra estructura sea un modelo perfectamente elástico, el resultado va a terminar siendo lo mismo. Uno no, digamos, usted puede montar en su carrito primero las botellas y después los paquetes, o hacerlo en el orden contrario, y en definitiva va a encontrar con que la deformación, las deflexiones de su elemento estructural va a ser las mismas al final de cuentas. Una vez que ya su estructura está cargada, si el comportamiento es perfectamente elástico, no va a poder diferenciar qué se colocó primero y qué se colocó después. Simplemente va a tener unas cargas totales allí montadas. Lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver justamente con el tema de energía, ¿no? Aquí están puestos varios casos de manera un tanto desordenada, digamos, apiñada, pues. Quizás el caso más clásico, por decirlo así, es el caso del resorte que tenemos aquí en el centro, que puede tener una condición inicial que llaman aquí I sub 0, y que una vez que le colocamos una carga P, entonces él se alarga hasta una posición L, aquí L sub 0 y L, donde ocurre un delta X, podemos ver delta Y como prefieran, o delta L. ¿Okay? En definitiva, ¿qué ha ocurrido aquí? Una fuerza provoca un desplazamiento. Eso, no sé si recordarán, espero que sí, que cuando uno tiene digamos, una fuerza y efectivamente termina provocando un desplazamiento, eso es lo que llamamos trabajo a final de cuentas. El trabajo tiene también en términos también se entiende como energía. Usted puede tener energía potencial, puede tener energía cinética, puede tener energía acumulada de diferentes maneras, pero en la medida que, digamos, una energía potencial se transforma o, digamos, cambia el estado de su sistema, entonces esa energía en principio disminuye y lo que hizo fue justamente transformarse en trabajo. ¿Okay? Y las formulitas que están debajo del resorte, seguramente si alguna vez hicieron trabajos de deformación, digamos, de resorte, entonces podemos ver que la fuerza, hay una proporcionalidad entre la fuerza que ejerce y la elongación, o es el delta X, ¿no? Entonces esa relación que hay entre la carga y la deformación, escrito en estos términos, es lo que estamos poniendo acá, que es lo que llamamos en este caso rigidez del resorte. ¿Okay? Para nuestras estructuras o para cada elemento estructural también tenemos rigideces. ¿Okay? Entonces, dependiendo de si estamos hablando de fuerzas axiales, estamos hablando de momentos, flexiones, torsiones o lo que sea,
digamos, cada parámetro de rigidez, digamos, lo que se resiste el elemento a ser deformado, bueno, se entiende como eso, la rigidez. Aquí está escrito de otra manera, como 1 sobre F, que en este caso esta relación no es buena que la graben, entonces quiero decir que la tengan bien en mente. El inverso de la rigidez es lo que llamamos la flexibilidad. ¿Okay? Y para efectos nuestros, en nuestro método que llamamos el método de las flexibilidades, de las fuerzas o de las flexibilidades, justamente es porque vamos a trabajar con este valor que está aquí, es el inverso de la rigidez. En el semestre próximo, con el profesor Bonilla, van a ver el método de las rigideces o de la desplazamiento. Nosotros trabajaremos aquí justamente con los inversos, por decirlo así, con la flexibilidad y las fuerzas, ¿no? Y de la fuerza tiene que ver, digamos, con la forma de escribir aquí la ecuación. Entonces ya no tendremos como que la fuerza es proporcional al desplazamiento, sino como que el desplazamiento es proporcional a la fuerza, con ese factor de multiplicación de la flexibilidad. ¿Okay? También el enfoque es un tanto distinto a los efectos de cálculo. Y bueno, en la medida que vayamos digamos, resolviendo nuestros ejercicios y entrando mejor en el método, se van a dar cuenta de cuál es la situación. Bueno, volviendo al aspecto energético, el tema es este, ¿no? Cuando tenemos un resorte y lo cargamos, digamos que justamente ahorita estamos, digamos, metiendo, para lograr ese equilibrio, el resorte está, digamos, reteniendo, digamos así, la energía que correspondió al trabajo que se efectuó para bajar la carga desde la posición L0 hasta la posición L. ¿Okay? Ese desplazamiento que está allí, es producto de la aplicación de una fuerza, en definitiva, un trabajo que hizo para pasar de una posición a la otra. El resorte justamente, digamos, esto es un trabajo que se puede ver como correspondiente a una fuerza externa. ¿Sí? Internamente, ahora en equilibrio, está compensado justamente por la acción del resorte como tal. Si se imaginan que cortamos aquí justamente entre la unión del resorte y la carga, si cortamos de inmediato, el resorte justamente la energía que tiene acumulada, la va a disipar volviendo a su posición original. Lógicamente, en principio eran unas oscilaciones y demás, pero en esas oscilaciones irá disipando justamente la energía que se le está devolviendo hasta que llegue a su posición de equilibrio. De la misma manera, si vemos aquí a la izquierda, en el caso de una viga, le colocamos una carga y de alguna manera pueden ver como que el cordón inferior esté compuesto, imagínense que fuese una especie de resorte que se está comprimiendo, mientras que el cordón inferior o el borde superior sean unos resortes que se están estirando, ¿no? Entonces, este trabajo que se produce al desplazar el punto B a esta posición B', justamente un trabajo que efectuó la carga externa, está siendo compensado con trabajo de parte de los resortes en sus deformaciones. Entonces, a lo que vamos es apuntados a que tenemos condiciones de trabajo, o sea, o energía propiciado por el exterior que se ven puesta en equilibrio con unas condiciones de trabajo interno. Aquí tenemos conservación de la energía trabajo, entonces este W y U a lo que se refiere justamente a un trabajo externo y un trabajo interno. Aquí está escrito de la misma manera, ¿no? Un trabajo externo como W y aquí el Q por el delta es de alguna manera la carga, tiene que ver justamente las cargas externas por los desplazamientos que apreciamos externamente. ¿Okay? Y el trabajo interno, entonces, tiene que ver con justamente todo lo que son las fuerzas que están aplicadas internamente en cada uno de los, digamos, diferenciales de volumen, o dependiendo de si estamos trabajando en dos o en una sola dimensión, pero en todo caso es el trabajo que en definitiva está acumulando cada diferencial de elemento interno de nuestra estructura, bien sea
por supuesto nos estaremos en nuestro caso refiriendo más a vigas y a columnas. ¿Okay? Entonces, visto en esta forma muy global, podemos ver efectivamente con el resorte que digamos que estamos trabajando de algo como que es lineal, ¿no? O sea, podemos entenderlo como que sea más bien una viga y una deformación axial. En el caso que teníamos aquí a la izquierda, que de alguna manera lo podemos equiparar al caso de esta viga aquí en el extremo inferior derecho, tenemos que al aplicar una carga, justamente cada diferencial a lo largo de nuestro elemento, en este caso, digamos que en términos, digamos, clásicos, como lo hemos visto hasta ahora, no hay deformación axial a lo largo del eje neutro de nuestro elemento, pero sí hay una compresión en las fibras superiores y una tracción en las inferiores. Podemos decir que no hay un cambio en cuanto a la longitud, pero sí hay una deformación angular. ¿Okay? Y esa deformación angular viene a ser, en el caso de flexión, un poco el equivalente al delta X que tenemos por acá. Al ser angular decimos que hay un delta tita. Si no hay cargas, tenemos las caras paralelas, ese delta tita será cero, pero una vez que tenemos carga y deformación de nuestro elemento, surge ese delta tita. ¿Okay? Justamente si retiramos la carga violentamente o como querramos, si la carga desaparece, la energía conservada en esos elementos justamente va a transformarse nuevamente en un trabajo que va a desplazar y a devolver la linealidad, el aspecto rectilíneo que tenía nuestro elemento originalmente. Insisto, y eso va a ser, creo que a lo largo de toda su carrera, o mejor dicho, todo su pregrado, vamos a estar manejando casi siempre el tema de elasticidad perfecta. ¿Okay? Cuando pasen ya, digamos, a diseño y en concreto particularmente, pero en general en diseño, ahí entrarán en la parte de comportamientos plásticos de las estructuras. Y bueno, eso está fuera de nuestro alcance, ¿no? Allí también el análisis también se va haciendo por partes. Siempre analizan la parte elástica como venimos haciendo hasta ahora y posteriormente se hace el trabajo sobre la parte plástica, que usualmente responde, digamos, se trabaja sobre la parte también de dinámica de estructura. Aquí en la figura inferior izquierda, que tenemos figura 1 y figura 2, estamos viendo un poquito lo que es la realidad también de nuestras estructuras como tal, ¿no? Hay unos desplazamientos y aquí se está incorporando, solamente para que tengan como el conocimiento gráfico de lo que estamos haciendo. Aquí lo llamamos un amortiguador, ¿no? Y que es el caso real, ¿no? Cuando tenemos una estructura que está sometida a una carga, hay una parte elástica que se está representando aquí como el resorte que está tendiendo a devolverla a su posición inicial. Y digamos que quizás algunos más curiosos han visto un vehículo cuando uno dice que tiene los amortiguadores dañados, que entonces él cae en un hueco y empieza en una oscilación en un carro usualmente de arriba abajo. En nuestro modelito aquí sería horizontalmente. Si que elimina esta fuerza, o sea, se aplica y luego se quita, el resorte empieza a actuar, a devolverlo a su sitio y entonces empieza una oscilación acá. Esa oscilación desaparece en términos de modelo matemático porque hay una condición que puede ser en principio de fricción que se ve representada aquí con este amortiguador como tal. Los amortiguadores, otra vez les insisto, lo verán ya cuando vean aspectos dinámicos de las estructuras. Y la verdad es que no se modelan con tanta meticulosidad como si manejamos los componentes elásticos y plásticos. Normalmente el tema de amortiguación, digamos, sobre la base de experiencias, se toma un valor casi que fijo dependiendo un poquito de las condiciones de la estructura, pero no tiene muchas variantes como tal.
Bueno, esto es lo que está, digamos, asociado al tema energético como tal. Este grafiquito que está aquí de alguna manera está representando también entonces el tema de las longitudes y las fuerzas aplicadas, una linealidad sobre un ejercicio real. Y bueno, cuando se nota que los puntos están bastante alineados, entendemos que justamente podemos hablar de una K constante, un valor de elasticidad constante, por lo menos en ese rango de deformaciones. ¿Okay? Fíjense un detallito más, que es muy importante, que es en términos de energía, hablamos de trabajo, que es equivalencia a energía, decimos que tenemos que son fuerzas por desplazamiento, sería el trabajo. Y si ustedes ven el área bajo la curva, justamente si decidimos ver cuánta energía se desarrolló para venir, por ejemplo, hasta aquí, hasta el 0,3 metros de deformación, entonces tenemos allí tanto, se tuvo que aplicar tanta cantidad digamos, de fuerza, ¿no? Y el trabajo como tal correspondería al área debajo de esa curva, que justamente tendría unidades de fuerza por desplazamiento. ¿Okay? En este caso, y como verán en las ecuaciones que ustedes vieron en Castigliano, por ejemplo, tenían que el trabajo era un medio y entonces venía allí el tema de la evaluación, justamente dependiendo de la forma de la curva que tuviesen de transformación de trabajo, digamos, de fuerza, aplicación y desplazamiento, como fuese esa relación, entonces iban a tener un área bajo una curva por ahí. Allí hay varios factores que iremos viendo sobre la marcha. Ok. Vamos a hacer un pequeño análisis que justamente tiene que ver ahora con trabajo virtual propiamente dicho, ¿no? Y para eso vamos a hacer el caso más sencillo que corresponde a una barra con una carga externa, sencillamente. Y les repito, aquí lo que vamos a ver es estrictamente una relación que se visualiza cuando hacemos el análisis de esta situación y de ahí es una situación de la cual nos vamos a aprovechar para resolver nuestros ejercicios como tal. Entonces, aquí tenemos las curvas, digamos, de deformación que corresponderían a el primer caso. Aplicamos Q y hay un delta mayúscula de deformación, producto efectivamente de la aplicación de esa carga y entendiendo que tenemos una barra flexible, ¿no? Entonces, en la medida que vamos aplicando nuestra carga, nuestra delta se va incrementando. Y cuando llegamos ya a ese valor de Q mayúscula, tenemos nuestro delta mayúscula también desarrollado completo. Por otra parte, si partimos del mismo caso de la barra descargada y aplicamos ahora otra carga que la llamamos V, simplemente por hacer un paralelismo con la virtualidad, ella también va a provocar una deformación, en este caso una delta minúscula que estamos poniendo allí, y que la podemos ver en este segundo gráfico con la línea azul. Pues. En la medida que vamos otra vez cargando hasta un valor B, vamos a tener una deformación lineal también que va a llegar hasta el delta. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, y si aplicamos las dos curvas, ¿no? Perdón, las dos fuerzas? Entonces, fíjense que no... Hay un pequeño aspecto aquí. En la primera, cuando aplicamos Q mayúscula, tenemos que la energía es digamos, que está absorbiendo nuestro sistema, es el área bajo esta curva, bajo este triángulo que está aquí. Entonces diríamos que es Q por delta mayúscula sobre 2, ¿okay? Área de un triángulo. Cuando aplicamos la otra por sí sola, tenemos también que es un V por un delta minúscula entre 2, el área del triángulo. Pero si aplicamos las dos, no tenemos la suma de esos dos. En realidad estamos aplicando un Q más V y tenemos una acumulación de las dos deformaciones. Pero fíjense que el área bajo este triángulo es bastante más grande que esta, ¿no?
¿Qué implica el que apliquemos, una vez que esté aplicada una de las dos cargas, que apliquemos la otra? Que en realidad ella no va a estar aplicando, digamos, esa fuerza adicional va a estar afectando a toda la longitud de la barra nuevamente, ¿no? Y entonces, digamos que aquí hay como un efecto cruzado, ¿no? Y fíjense que este rectángulo que tenemos aquí es lo que se está adicionando. Y creo que es claro para todos que cuando están las dos cargas, venimos a una mayor deformación y lógicamente el área de la curva es mayor aún, ¿no? Ahora, aquí es donde viene como que el truco del que nos vamos a estar aprovechando. Aquí estoy repitiendo este diagrama donde vemos cuál es la energía total que se aplicó, ¿ok? En ese caso, tenemos digamos, la cronología de aplicación de cargas. Aquí podemos decir, bueno, que primero aplicamos Q mayúscula, ¿okay? Aquí lo estamos en este caso con la línea moradita, y luego estamos aplicando V, la carga virtual, ¿no? Y la tenemos aquí en azul. En el segundo caso lo que estamos es planteándonos, bueno, y si la cosa es al revés, ponemos primero la carga virtual y seguidamente aplicamos la carga real, la carga Q mayúscula, ¿no? Entonces, en los dos casos, la energía total aplicada y absorbida por el sistema es exactamente la misma. Aquí creo que es claro que el área bajo los dos triángulos en total es la misma, ¿okay? Y tenemos un detallito ahí al respecto. Los dos triángulos que no, digamos que están aquí en blanco, ¿no? Estos dos triángulos que están aquí son exactamente los mismos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, la, entre comillas, diferencia en forma está siendo la parte rayada de las dos condiciones, digamos, de los dos ordenamientos de carga. Primero Q y después V, y primero V y después Q. Estas dos áreas en particular, es evidente que si bien no tienen la misma forma, sí tienen el mismo valor. ¿Okay? Eso nos lleva simplemente a lo siguiente, a poder escribir que Q por el delta minúscula, ¿okay?, es exactamente igual al V por el delta mayúscula. Fíjense que estamos haciendo como un cierto cruce acá. La carga del primer caso, ¿okay?, multiplicada por la deformación del segundo caso de carga, nos da un área, que en este caso una energía, que es exactamente igual a la que nos produce la carga virtual, ¿okay?, multiplicada, digamos, por el delta mayúsculo, por la deformación que ocurre, que genera la carga real original, ¿ok? Entonces, esta ecuación que está aquí, realmente es la que nos está, digamos, el truco y de lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, me interesa muchísimo que entiendan esta lámina en particular, qué es lo que pasó aquí. Hicimos simplemente un cambio en la cronología de nuestra aplicación de cargas, ¿ok? Y estamos obteniendo con que hay un paralelismo de información allí entre la carga real y el desplazamiento virtual, y la carga virtual y el desplazamiento real. Eso tiene una implicación que realmente es muy conveniente para nosotros. Voy a pasar a la lámina siguiente, queda poco tiempo, pero a lo que nos lleva es a esto, para cerrar este punto y luego materializar esto con un pequeño ejercicio que lo haremos en una segunda sesión ahorita en lo que terminemos con esta primera hora de clase. Aquí tenemos entonces lo que, digamos, en primera línea, nuestro resumen de lo que vimos en la lámina anterior y nuestra ecuación que tiene que ver con nuestra, digamos, nuestra ecuación de conclusión, en definitiva, ¿no? Y aquí estamos poniendo, de alguna manera, es esto mismo que tenemos aquí en términos de trabajo virtual, ¿sí? Si nosotros decimos que aplicamos una fuerza virtual, que vamos por facilidad para todos nuestros cálculos, vamos a asumir que tiene un valor de 1, ¿ok? Y estos son
Fíjense que el delta realmente corresponde, si entendemos que Q, o el sistema de carga, es real, lo que de verdad tenemos, produce una deformación delta mayúscula, ¿okay? Entonces aquí podemos decir que con una carga virtual unitaria, que a la hora de la verdad no existe, ¿okay?, podemos obtener nuestros desplazamientos reales de nuestra estructura. Y para eso, ¿qué hacemos? Estas integrales que tenemos acá, que son simplemente, digamos, esta primera que habla de n, tiene que ver con deformaciones axiales. Esta que tenemos aquí tiene que ver con la parte de momentos y deformaciones a flexión. Aquí tenemos lo que sería corte y aquí tendríamos lo que se refiere a torsión. En principio vamos a tener esas 4 componentes nada más. O sea, hay algunas otras cosas después que podemos revisar, pero en principio y de hecho a lo largo del semestre nos vamos a enfocar esencialmente en deformaciones axiales para algunos tipos de estructura y para flexiones en otros tipos de estructura, y en algún ejercicio usaremos las dos combinadas, ¿no? Pero fíjense que en esta de aquí, déjenme hacer unas rayitas. A ver. Ok. Fíjense una cosa. Cuando hablamos, vamos a hablar aquí la segunda parte de nuestra ecuación. Nuestra carga real multiplicado por la deformación virtual. Fíjense que si nosotros en términos axiales, esta parte que tenemos aquí, n sobre e por a, evaluado a lo largo de todo nuestro elemento, ¿okay? Esta n minúscula, pero no se refiere a la condición virtual. ¿Okay? Ahorita leo el chat un segundito. Esta primera parte de acá de n sobre ae diferencial de x, la integral, entonces se refiere justamente a este valor que está aquí. Es una evaluación de la deformación axial que produciría la carga evaluada a lo largo de cada, digamos, en el acumulado de todos los diferenciales de longitud de nuestro elemento. Y el A por E justamente tiene que ver con la flexibilidad de nuestro elemento. ¿Okay? El N mayúscula se refiere a la carga real que tenemos. ¿Okay? Entonces, aquí en definitiva tenemos esta ecuación como tal. Permítame leer. ¿Ahorita me escuchan mejor? Por favor. Ok. Bueno. Ok, entonces decía... el señor Suárez pregunta si la gráfica corresponde a un elemento de una estructura o a la estructura completa. Digamos que en principio podemos, digamos, extrapolar, por decirlo así, la gráfica. Lógicamente aquí se refiere a una barra simple, ¿no? Esto puede ser en axial, y si lo hacemos en flexión vamos a tener exactamente el mismo razonamiento, ¿no? Pero por ejemplo, si lo hacemos a flexión, entonces podemos estar hablando de la deflexión, por ejemplo, de un punto específico de la barra, o de la rotación de un punto específico de la barra. ¿Okay? Y si es para una estructura completa, entonces ahí también sí tenemos que hacer justamente digamos, en términos de trabajo, vamos a tener que una deformación